regreso aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Aprovechamos la ocasión para saludar ahí al amigo Aristóteles Ponserrat, a la doctora Paula Xiomara Méndez, a la amiga Salomé y a otras personas que están conectadas. Así es, dice la doctora Paula Xiomara Méndez, al doctor Freddy, que poder hablar un poquito de cómo anda el cólera aquí en la República Dominicana. Es interesante sí poder escuchar y que la población esté atenta y vea en qué es lo que está pasando con el cólera, entendiendo que es algo peligroso. Nos estamos enfrentando a una epidemia fácilmente, a una enfermedad que puede realmente lacerar lo que es la salud en la República Dominicana. Así es, cuando el doctor Freddy esté ya conectado, entonces le pedimos abordar este tema tan importante para la ciudadanía. Hablando con Alfonso Torres Ulloa y el amigo Freddy, doctor Freddy, sobre el informe de la CEPAL, y mirando cómo el gobierno ha asumido ese discurso para tal vez van a gloriarse con el tema de que aquí en este país se ha avanzado con lo que es un mayor ingreso en los hogares, a los servicios, porque hablar de, tú quieres medir realmente la pobreza en un país o los niveles económicos y usted tiene que contabilizar lo que son los servicios básicos. Y hablar de los servicios básicos tiene que ir primero por un tema de lo que es la alimentación. Cómo podemos tener la comida, alimentarnos. Y sobre todo dentro de esa alimentación, y más la doctora Palacio Mara Méndez, que habla mucho de eso, con el tema de nutrición, también ver esos niveles de qué tipo de alimentación tenemos. Tiene que ver también con techo. Hay que ver cómo vive la mayoría de los dominicanos, cuál es la condición de su vivienda. Es suya su vivienda. Tiene que ver con salud, que ya el doctor lo ha tocado. Tiene que ver con movilidad, tiene que ver con educación, tiene que ver con muchas cosas, inclusive hasta para la recreación. Tiene que ver los niveles también, si nosotros estamos creciendo. Doctor, la doctora Paula Xiomara, que está ahí escuchándole hace rato, le pide a usted directamente que nos hablara un poquito de cómo anda el cólera en este momento aquí en la República Dominicana. Así que le dejamos el espacio. ¿Cómo no? El cólera pues todavía no se ha convertido en una amenaza. O sea, hay casos. Bueno, hay que decir lo siguiente. El cólera ha sido importado. El cólera que tenemos ha venido a través de la frontera, los pasos, ¿verdad?, de personas, el trasiego de personas infectadas que han llegado al país y a la ciudad capital específicamente, donde se detectaron los primeros casos. Se detectó, creo que en octubre, el primer caso de cólera en el país. Se han detectado en la parte norte, en la ribera del río Isabela y el río Sama. Han habido casos aislados. Los últimos 2 casos se detectaron en la comunidad de Bánica. Eso es en la frontera sur, la frontera de Elías Piña. Ojo con eso, doctor, ojo con eso, porque hablábamos ahorita con el nivel de los índices de pobreza, y usted mencionó un pueblo que es un municipio de Comendador ahí, todo lo que es Elías Piña, y salió un informe en estos días que casi el 70% de la gente de esa provincia todavía están utilizando la letrina. Doctor, eso, digo, ahora que usted menciona que también por ahí hay casos de cólera variable que también nos dan indicadores de pobreza en el país. Sí, no solamente el uso de la letrina, digamos que en una gran cantidad ni la letrina llegan a usar. Hacen sus excretas a nivel del suelo, o sea, a nivel de... Entonces, esos son índices próximos, por ejemplo, a las torrentías de agua. Que muchas veces no tienen agua, que muchas veces tampoco tienen agua esas comunidades. Obviamente no tienen agua, o sea, se suplen
el agua de consumo la consiguen eh, en eh, Riachuelos, los los balnearios. riachuelos, exactamente. Entonces, eso trae como consecuencia este tipo de, cuando se dan estos casos, pues mucho más fácil de que se transmitan a gran escala. Todavía, como digo, y por suerte, no hemos tenido casos masivos de cólera, pero el riesgo está latente allí. Hasta ahora han sido 19 casos y por lo menos no ha habido mortalidad. La mortalidad en el caso del cólera se produce también por los bajos niveles de acceso a la salud, porque la mortalidad en el cólera, la primera causa de mortalidad en infectados de cólera es la deshidratación por las diarreas. O sea que una hidratación adecuada pues puede prevenir la mortalidad. Lógicamente el tratamiento también con antibióticos pues es básico para erradicar, para curar la enfermedad. Es bueno recordarla desde cuándo tenemos la enfermedad en la isla, ¿verdad? Fue a raíz, después del terremoto del 2010 en Haití y la introducción de la Fuerza de Paz, se tiene noticias de que el primer, o sea, quien trajo la enfermedad fue a través de personas con la enfermedad crónica, sobre todo creo que de unos militares de Senegal, si mal no recuerdo el dato, y evacuaban alrededor de los ríos al aire libre y esto contaminó sobre todo en los campamentos que se montaron para las personas que perdieron su casa y ahí fue que comenzó realmente el cólera y se ha mantenido presente en Haití. Ya tienen varios miles de infectados de cólera y una mortalidad también, no creo que oí, como de 400 personas han muerto por el cólera en lo que va de este tiempo. El último informe hablaba casi de 5.000 personas. ¿Te sabes los datos oficiales y lo que implica eso? Que muchas veces no recogen la Sí, no, veracidad, podrían ser más. sí, es así. Y aquí de una u otra forma lo que se pasa de un lado, el que pasa en un lado, pues obviamente va a repercutir en el otro, porque las enfermedades, igual que los perros, no tienen que ver con líneas divisorias. Se cruzan de aquí para allá, de allá para acá, sin ningún tipo de control. Pero, doctor, veo pocas informaciones, temas de promoción para trabajar la parte preventiva. Sin embargo, veo otros anuncios que paga el Estado que no tienen nada que ver con eso. Y realmente el cólera yo lo veo como una amenaza en este momento en este país. No veo qué estamos haciendo nosotros desde el gobierno para llevar a la población por lo menos la orientación necesaria para trabajar la parte preventiva. Eso es cierto, eso es cierto. Y no solamente del cólera, hay también otras enfermedades que son endemias, que están presentes aquí, como el dengue, como el dengue y el paludismo. Aquí no han dejado de existir esas enfermedades. Y a veces incluso por esa misma falta de educación, los diagnósticos se tardan mucho y ya cuando el paciente llega al centro de salud, pues está en una situación que a veces no se puede recuperar y puede morir por estas enfermedades que están presentes aquí desde hace años. Y no hay, igual que con el cólera, no hay esa orientación masiva a nivel para que la población adquiera y sobre todo llevar en los medios para evitar enfermar. O sea, eso es así. Doctor, uno aquí en su participación con nosotros, en Voz para el Cambio, uno siempre lo aprovecha a usted por su conocimiento y sobre todo por su especialidad y la rama que es la medicina, usted es un doctor y uno siempre quiere aprovecharlo ahí al doctor con los temas que tienen que ver con el tema de salud. Pero uno se olvida muchas veces que usted, aparte de ser un médico y especialista en una área, también usted es un político, es una persona que hace vida política y que tiene pretensiones. Y desaprovechamos un poquito de la visión de usted de cómo anda ahora mismo la realidad política aquí en la República Dominicana, mirando los partidos que están ahí, que tienen que organizarse y sacar su candidato, pero ¿qué puede esperar? ¿Qué nos puede esperar a nosotros en unas elecciones que prácticamente están ahí? Unas elecciones municipales que son anterior a la que es presidencial y cuál es el futuro que tenemos nosotros en este momento, doctor,
con el panorama político aquí en la República Dominicana. Bueno, hay un sector que no ha dejado de hacer propaganda, promoción política. Incluso se habla de que el presidente de la República, desde que entró el primer día, los pasos que está dando es para la repostulación. O sea, ya los últimos, o sea, su accional, que básicamente es un candidato en campaña, más que un presidente de la República. En las elecciones, pues se van a dar el próximo año. Estamos prácticamente a un año y pocos días de las elecciones municipales. Se van a dar en febrero. Creo que el 16 de febrero del 2024 se hacen las primeras elecciones. Todavía en este momento estamos inmersos en la discusión de la ley que va a regir la ley de tanto de partidos políticos como la ley de régimen electoral, pues todavía están dando vueltas en el Congreso. O sea que no tenemos una reglamentación clara sobre qué base se van a hacer las elecciones. Entonces sabemos que en ese marco los legisladores y los partidos políticos mayoritarios se han puesto de acuerdo, porque un elemento es la cantidad de recursos que se utilizan en campaña. La ley, la propuesta de la Junta es que se conozca la ley de régimen electoral, que le pondría incluso un tope máximo a la inversión, y también hay otro elemento que es importantísimo, pues si no, no hay una contienda justa. Es la parte de la visibilización de los recursos. ¿De dónde usted saca recursos para hacer política? Y parece que el código que se está manejando ahora mismo es que eso no se conozca, porque es una manera de que estos partidos manejen recursos que sin decirle dónde vienen y sin declarar la cuantía de los recursos que están manejando. Desde el Estado siempre se ha visto, los partidos que dirigen el Estado, pues es la fuente primaria de la financiación de sus actividades políticas, pero también producto de la corrupción, del narcotráfico. Todos esos recursos entran a las campañas políticas. Y por eso si vamos a verla con cómo está, cuáles son los individuos que están en las cámaras legislativas, que están en los ayuntamientos, son personas que no pueden incluso decir de dónde vienen sus recursos, su bonanza económica. Aquí las candidaturas de los partidos tradicionales se venden y se compran como en un mercado. Usted solamente tiene que traer dinero, nadie le pregunta de dónde es ese dinero. Entonces sabemos que hay un sector organizado, sector por ejemplo de las bancas, lo que llaman banqueros, no son los banqueros tradicionales que también aportan mucho dinero con el fin de sacar beneficios, sino también en las bancas informales, las bancas de apuestas, las bancas de loterías. Ese sector pues tiene varios representantes. Es fácil para uno de ellos en un pueblo ganar una candidatura. Y sectores también que vienen con riquezas ilícitas en otras áreas, que también tienen todo lo cual todo el mundo para invertirlo y comprar inclusive esos escaños. Eso es así. Por otro lado, yo pienso, yo soy miembro e incluso precandidato a la senaduría de la provincia de Santo Domingo, por aquí lo anuncio formalmente, a través del movimiento Patria para Todos. Es uno de los partidos que fue pues aprobado por la Junta. Tenemos nuestro registro electoral y estamos trabajando en la presentación de un cuadro un cuadro unitario. Nosotros hemos abierto nuestro partido, nuestro registro electoral, para que las personas sin partido, las personas sin recursos, pero que tengan el suficiente capital social, y sobre todo que no esté ligado a actos bochornosos, que no esté ligado a corrupción, a cohecho, que no esté ligado realmente al crimen, al robo del erario, pues tienen una vía para poder expresarse. Como decía alguien ayer, es que los buenos somos más, las personas decentes somos más en este país. Es que simplemente no nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos y a veces nos dejamos engañar, nos dejamos engatusar por lo mismo de siempre, que van a los puestos públicos no pensando
en la función que van a ejercer, sino pensando en lo que se pueden buscar a través de cualquier puesto público. Yo pienso que ha llegado la hora de que este país despierte, ha llegado la hora de que usted, amigo y amiga que nos ve y nos escucha en este programa, sepa que tiene derecho, que usted es un sujeto que tiene derechos, incluso a participar, si usted así lo considera, a optar por un puesto público. Y sobre todo, doctor, una población que siempre ha estado rezagada, que no participa en los certámenes electorales, ni siquiera van a votar, que a veces no se toman en cuenta a la hora de medir la cantidad de personas que pueden votar en este país, y uno lo compara con las que sí van y hacen el derecho al voto. Hay una parte que a veces nosotros no la consideramos ni la miramos, que no va a las elecciones, no van a ir a las urnas a echar su voto. Y esa Así población, es. hasta cierto punto es posible que sea la que más tenga conciencia y a la que realmente se debería de promover, de provocar, para que se pueda generar un cambio real con la participación de ellos. Así es, aquí el padrón electoral anda por encima de los 7 millones de electores, y normalmente votan alrededor de 4 millones, 4.5 millones, lo que quiere decir que cerca entre un 35 y un 40% de la población no acude a las votaciones, no acude a votar. Muchos lo hacen porque no tienen una opción clara. eh, o sea, hay varias causas, pero la mayor parte de este por ciento no se siente motivado a ir a ejercer su derecho al voto. No se siente Yo, motivado porque no ve una opción. yo les Nosotros recomiendo, no queremos. doctor, yo les recomiendo mi crítica siempre ha sido con los partidos pequeños, de que muchas veces solamente uno lo ve a la hora de las elecciones. Es como si pasaran 3 años de vacaciones y luego el último año, los últimos meses entonces empiezan a activar y verse en los medios. Yo creo que los partidos pequeños tienen que hacer su trabajo en la base, empezar unos procesos en las comunidades, en los campos, en los barrios, y desde ahí entonces ir motivando y creciendo y tomando hasta cierto punto no se consigue tal vez la presidencia, pero por lo menos de aspirar a conseguir espacio de poder no solamente por un tema por el poder, sino de poder para poder servir. Y en este caso son los regidores, los ayuntamientos, coger un diputado o un senador, y veo a veces que son muy tímidos en esa parte y se potencia más la figura presidencial para entonces darle a esa persona tal vez mayor visibilidad. Entonces se olvida un poquito la parte de lo micro, que es lo más importante en estos procesos de partido, de querer a corto, a largo plazo, asumir el poder. Yo estoy totalmente de acuerdo con su visión, y es más, yo voy más lejos. Uno de los problemas que hemos tenido con los partidos pequeños, inclusive los partidos progresistas y de izquierda, es que como que han perdido la confianza en sí mismos y se contentan simplemente con ir de coletilla de los partidos grandes. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que los partidos pequeños pues confluyan en un gran frente que pueda representar realmente lo que es el sentir de esa población que a veces no participa de manera activa en los partidos, en las actividades políticas, sino que se conforma simplemente con ejercer su derecho al voto. Pero ahora tenemos que llevar el mensaje entre todos de que hay opciones, cercanas allí, de que hay opciones en su barrio, en su familia, de personas que sí deciden participar en política. Pero lo primero que tenemos que dar la anotación es que estamos dispuestos a llevar candidaturas independientes, de que estamos dispuestos a realmente a presentar a la población un programa de gobierno de lo que haríamos una vez estemos en el poder en los diferentes estamentos, que sea creíble y sobre todo que sea posible su realización una vez accedamos a los puestos públicos por elección. Entonces, es una tarea muy grande. En el caso de nosotros como partido, en Patria para Todos, pues nosotros no estamos de acuerdo en que se destinen fondos públicos para la financiación de los partidos, porque al fin y al cabo esos fondos públicos, sobre todo
que de manera mayoritaria se le da a los partidos mayoritarios, entre comillas, son utilizados para la compra de voluntades dentro de esos partidos. No son ese dinero, incluso la Junta no lo supervisa, lo que le entrega a los partidos no lo supervisa y son utilizados muchas veces en sueldos y salarios de lujo de los principales dirigentes de esos partidos. No va para la educación, incluso de las masas. Nosotros en Patria para Todos estamos opuestos y rechazamos, siempre lo hemos dicho, nosotros no vamos a tomar los dineros de la Junta, nos vamos a seguir financiando con nuestro propio esfuerzo y lo que las personas que confían en nosotros nos puedan proveer, donar. Esa es nuestra fortaleza moral, es nuestra fortaleza moral, y sobre todo también lo que es la escogencia. Nosotros no vamos a escoger candidatos que tengan, pues como decíamos en el campo nuestro, una cola que le puedan pisar. Tienen que ser personas prístinas, personas con una historia, ¿verdad? Que todo el mundo nos conocemos, todo el mundo sabe en su pueblo, en su barrio, en el residencia donde vive, quienes sí son gente íntegras. Entonces, a eso estamos apostando. Bueno, doctor, el espacio nuestro hoy se agotó. Siempre es un gusto conversar con usted, porque estamos en la misma línea, igual que el equipo de Voz para el Cambio, una preocupación real por las situaciones en las que atraviesa nuestra sociedad del país y siempre con la aspiración de que las cosas puedan cambiar. Así que ya pasará el próximo lunes, donde seguiremos conversando sobre estos temas tan apasionantes, doctor. ¿Cómo no? Pues para el próximo lunes yo espero que podamos tocar y tengamos alguna noticia con respecto al conflicto del colegio médico y el capital financiero. Y también otro tema que está muy en la palestra, y lo dejo aquí para el próximo lunes, es el asunto de la ley de fideicomiso público. Creo que es bueno que don Alfonso y Juan Francisco, si está de día como abogados, nos den algunas pinceladas sobre esto. Gracias, doctor. Gracias, Natanael. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa y cuando regresemos hay más con Alfonso Torres y el equipo que sigue aquí pendiente, siempre como ventana abierta de posibilidades. No se muevan de ahí.